Estimados alumnos, en la presente sesión vamos a desarrollar gestión de riesgos. El contenido en la presente sesión se estructura en gestión de riesgos, riesgo de crédito y de mercado, riesgo de liquidez y operativo, las conclusiones y la bibliografía. La palabra riesgo proviene del latín risicare, que significa atreverse o transitar por un sendero peligroso. Tiene un significado relacionado con peligro o pérdida. El beneficio que se puede obtener por cualquier decisión o acción que se adopte debe asociarse necesariamente con el riesgo inherente a dicha decisión o acción. El riesgo se asocia con la incertidumbre. La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategia de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. El primer paso en la gestión de riesgo es el análisis de riesgo, que tiene como propósito determinar los componentes de un sistema que requieren protección, sus vulnerabilidades que los debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro, con el fin de valorar su grado de riesgo. Luego es clasificar el tipo de riesgo, controlarlo, esto es, procedimientos para identificar, medir, monitorear y controlar los efectos adversos de los riesgos a los que está expuesta una institución, con el propósito de evitarlos, reducirlos o transferirlos. La administración de riesgos es una herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones. El primer paso en la gestión de riesgo es el análisis de riesgo, que tiene como propósito determinar los componentes de un sistema que requieren protección, sus vulnerabilidades que los debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro, con el fin de valorar su grado de riesgo. Luego es clasificar el tipo de riesgo, controlarlo, esto es, procedimientos para identificar, medir, monitorear y controlar los efectos adversos de los riesgos a los que está expuesta una institución, con el propósito de evitarlos, reducirlos o transferirlos. La administración de riesgos es una herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones. La aparición de productos crediticios más sofisticados ha generado a las instituciones financieras oportunidades de negocio para lo cual no estaban preparadas. El énfasis en la gestión bancaria ha estado en el diseño e implementación de un sistema de medición para los distintos tipos de riesgo. El mayor problema está en el control y seguimiento de las posiciones asumidas. Hay un gran número de ejemplos que ponen de relieve que un inadecuado control y supervisión de riesgo puede llevar a la quiebra de una institución financiera. La primera preocupación de los banqueros era la gestión de riesgo crediticio, y más actualmente el riesgo de mercado es más preocupante. Debido a la naturaleza de su negocio, la banca está sentenciada a incorporar el riesgo a los procesos de toma de decisiones y estimar las primas a aplicar a los diversos productos y servicios, de modo que incorporen la adecuada remuneración atendiendo el riesgo asumido. En conclusión, el problema de siempre es buscar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo. El riesgo de crédito es el más antiguo y probablemente el más importante que enfrentan los bancos. Está definido como la probabilidad que un prestatario, un cliente activo, no devuelva el principal de su préstamo o crédito y o no pague los intereses de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
La actividad crediticia constituye la principal fuente de ingresos de un banco, pero puede ser también la causa determinante de una quiebra bancaria. Los créditos con problemas de pago significan doble gasto para las instituciones financieras, ya que la autoridad regulatoria exige la constitución de provisiones que se contabilizan como gasto y generan una reducción de la rentabilidad. Algunos ejemplos de quiebras bancarias están relacionadas a la incapacidad de las instituciones financieras para detectar una excesiva exposición a un determinado tipo de cliente, cuya capacidad de devolución está correlacionada. Por lo tanto, el análisis de crédito no puede ceñirse al cliente individual, sino que tiene que ser analizado dentro de una óptica más amplia de la gestión de carteras. El riesgo de crédito fue y sigue siendo la causa principal de los múltiples episodios críticos que han vivido los sistemas bancarios del mundo en los últimos años. Ejemplo de riesgo de crédito. Si un comprador obtiene un préstamo para adquirir un automóvil, él está usando el dinero de la compañía financiera para comprar el automóvil y está prometiendo pagarle a la compañía enviándole una suma de dinero cada mes. El riesgo de crédito aparecería si el señor comprador no cumpliera el pago de cada mes. Cabe indicar que dentro del riesgo de crédito tenemos riesgo de plazo o vencimiento. Hace referencia a la fecha de vencimiento de los títulos. Entre mayor sea el plazo de vencimiento, el título será más riesgoso, mayor será la prima de riesgo y a su vez será mayor la tasa de rendimiento requerido. Riesgo de crédito o incumplimiento mide la capacidad de pago tanto del capital como de los intereses. Los inversionistas exigen una prima de riesgo para invertir en valores que no están exentos del peligro de falta de pago. En análisis de riesgo de incumplimiento juega un papel fundamental las agencias clasificadoras de riesgo. Las medidas del nivel de riesgo se pueden agrupar en 5 conceptos generales: exposición crediticia, provisión crediticia, riesgos de recuperación, capital en riesgo crediticio y límites en el otorgamiento de crédito. La exposición crediticia establece el valor de la pérdida máxima que se produciría durante la vida de una obligación en el evento que se presenten incumplimientos de la contraparte en el momento actual, exposición actual, o en cualquier momento en el futuro durante la vida de la operación, exposición potencial o futura. La provisión crediticia se denomina provisión crediticia al valor esperado de las pérdidas crediticias desde la fecha actual hasta la fecha de vencimiento de la operación. Será igual al promedio del valor de los impagos traídos a valor presente. Se considera como un gasto en vista que se trata de la mejor estimación de las pérdidas que se espera sufrir. Las provisiones constituyen en realidad una reserva que, a largo plazo, permite a la entidad absorber las pérdidas que se pueden generar como consecuencia de las quiebras de sus contrapartidas. Riesgo de recuperación. Se refiere a la posibilidad que tiene el otorgante del crédito de recuperar en forma parcial o total el valor en mora del crédito y los intereses asociados al mismo. El riesgo de recuperación se puede asociar a 3 factores fundamentales: garantías o colaterales, avales, codeudores, aspectos legales, tales como reconocimiento del endeudado, documentos para tomar una acción legal, trámites, entre otros. Capital en riesgo crediticio. El capital en riesgo crediticio es el valor estimado que cubre la máxima pérdida estimada de valor de una cartera, causa por razones crediticias. Debe determinarse un cierto nivel de confianza y un plazo específico. Un horizonte temporal razonable es 1 año. Se refiere a la asignación de capital para poder absorber las pérdidas crediticias. Límites en el otorgamiento de crédito, límites hasta los cuales se puede admitir pérdidas en caso de incumplimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos
en el Plan Anual de Negocios. Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: niveles de autorización, diversificación en el otorgamiento de crédito, sector económico, ubicación geográfica, tipo de cliente, etc., que permita reducir la concentración, establecer la capacidad de endeudamiento, cumplimiento del plan de negocios, destino del crédito, grupos económicos, ciclo económico actual y futuro del cliente, condiciones que afectan directamente al cliente, plazo del crédito, variables macroeconómicas que afectan directamente al cliente, como la tasa de interés, devaluación, revaluación, etc., tamaño y competencia de la empresa, calidad de la administración, situación económica del país, factores macroeconómicos e indicadores sectoriales, comportamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales, correlación existente entre cada uno de los créditos que componen el portafolio, grupos económicos al que pertenece, filiales subordinadas, etc. El riesgo de mercado es la probabilidad de que el banco sufra una pérdida en un determinado periodo debido a movimientos inesperados y adversos en los tipos de interés, tipo de cambio o precio de los commodities. A pesar de que la exposición de cambio expone a los bancos a pérdidas por operaciones de trading, es el riesgo de tasa de interés el más importante dentro de esta categoría de riesgo. El riesgo de tasa de interés de un banco se refiere al riesgo de incurrir en pérdida debido a las modificaciones en los tipos de interés del mercado. Riesgo de liquidez. En su actividad diaria, los bancos necesitan liquidez para hacer frente a la retirada de depósitos y satisfacer la demanda de préstamos de sus clientes. El riesgo de liquidez está relacionado a la capacidad de un banco de disponer en cada momento de los fondos necesarios. El no tener la capacidad de reponer los fondos de los ahorristas conlleva a la probabilidad de pérdida en que puede incurrir una institución financiera que se ve obligada a vender activos o contraer pasivos en condiciones desfavorables. Es decir, el riesgo de liquidez se refiere a la pérdida que puede sufrir una institución al requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus activos a un costo posiblemente aceptable. Los bancos son muy sensibles a las variaciones en las tasas de interés y el manejo de los activos y pasivos. El riesgo de liquidez se refiere también a la imposibilidad de transformar en efectivo un activo o portafolio, es decir, imposibilidad de vender un activo en el mercado. Elementos implícitos en el concepto de liquidez: prepagos, pago anticipado parcial o total de las obligaciones a cargo de la empresa que pueden generar necesidades de liquidez, expectativas de crecimiento justificadas en políticas y estrategias internas, acceso al mercado de fondos, facilidad o dificultad de la empresa para acceder a recursos inmediatos de liquidez, vencimiento de las obligaciones, fecha de vencimiento de obligaciones financieras y otros pasivos. Vamos a ver un ejemplo de liquidez en Basilea III. Se establecen dos ratios de liquidez con un doble objetivo. Visión corto plazo: asegurar que la entidad tenga suficientes activos líquidos de calidad para sobrevivir a un escenario de tensión aguda durante un mes. Ratio de cobertura de liquidez: pone en relación los activos plenamente disponibles, líquidos y de alta calidad para hacer frente a las salidas netas de efectivos que pudieran producirse en escenarios de tensión, tanto sistémicos como idiosincráticos. La visión a largo plazo: crear incentivos para que con carácter estructural los bancos financien sus actividades con recursos más estables. Ratio de financiación neta: mide el volumen de fuentes de funding estables y a largo plazo en relación con los perfiles de liquidez de los activos de la entidad.
Riesgo país. Probabilidad de que un conjunto de los prestatarios de una determinada nación sean incapaces en los momentos previamente establecidos para ello de pagar los intereses y o devolver el principal de sus deudas a sus acreedores extranjeros. También es entendido como el riesgo soberano y el riesgo de transferencia. Ambos no están relacionados de ninguna forma al riesgo crediticio comercial. Riesgo tecnológico. La innovación y el peso de la tecnología ha contribuido a que las instituciones financieras dependan hoy más que nunca de la tecnología y que se expongan a tremendas pérdidas en caso de posibles fallos del sistema. Las decisiones a nivel tecnológico que tomen las entidades condicionan gran parte de los costes de transformación y pueden ser decisivas para la generación y comercialización de futuros productos. Riesgo operacional. Es el riesgo relacionado con errores cometidos al dar instrucciones de pago o al liquidar transacciones. En la mayoría de los casos, la raíz del problema está en fallos ocurridos en el proceso de seguimiento y control de las posiciones asumidas. Estos errores de gestión y o control han generado grandes pérdidas e incluso quiebra de bancos. Los bancos deben de tener la capacidad de supervisar a los empleados que pueden exponer al banco a grandes pérdidas. El riesgo operativo es un concepto muy amplio y se asocia a fallas en los sistemas, procedimientos, en los modelos o en las personas que manejan dichos sistemas. Riesgo legal. Este tipo de riesgo supone la incapacidad de ejecutar un crédito, ya sea por la incapacidad de una de las partes de cumplir los compromisos asumidos y no existir una formalización clara o ajustable al marco legal establecido. El riesgo legal se puede clasificar en función de las causas que lo originan en riesgos de documentación, riesgo legal o de legislación y riesgo de capacidad. Riesgo de los productos derivados. En los últimos años, las transacciones de derivados se han multiplicado. La mayoría de contratos sobre derivados no tienen valor cuando se firman, sin embargo, sí toman valor en el tiempo, ya que estas operaciones implican intercambios de flujos a lo largo de la vida del contrato. Aquí es donde se materializa el riesgo crediticio. Riesgo de reputación. Es el riesgo relacionado al rompimiento de la confianza en una institución financiera como resultado de la poca transparencia de la estructura organizacional. Es decir, el riesgo de reputación es el relativo a las pérdidas que podría resultar como consecuencia de no concretar oportunidades de negocio atribuibles a un desprestigio de una institución por falta de capacitación del personal clave, fraude o errores de ejecución de alguna operación. Conclusiones. Podemos entender el riesgo como la posibilidad de que se sufra un perjuicio de carácter económico ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de variables económicas a futuro. El análisis del riesgo crediticio es parte fundamental para el buen desempeño de cualquier entidad económica. El riesgo de mercado se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la organización, ya que puede ser cambios en las variables macroeconómicas o factores de riesgo. Para realizar un análisis consistente y adecuado del riesgo de liquidez, es necesario interrelacionarlo con el riesgo de crédito y de mercado, los cuales en la mayoría de los casos pueden derivar en insuficiencia o escasez de los recursos disponibles. El riesgo de liquidez se controla mediante la correcta planeación del plazo de los activos y pasivos, al igual que instituyendo políticas claras y eficientes de inversión y financiación. El riesgo operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de información, en los controles internos,
errores en el procesamiento de las operaciones, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano. Bibliografía a revisar. Página web de la Superintendencia de Banca y Seguros, la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores, Grandío de Antonio, Mercados Financieros e Inversión Colectiva, serie Finanzas y Empresa España 2008, y el blog de gestión.pe Riesgos Financieros.